les dan la más cordial bienvenida al conversatorio Quién Joven, Quién Tú, el poder juvenil en la televisión, desarrollado en el marco de la Semana Demócrata, siendo un ejercicio con el objetivo de promover la inclusión de las juventudes en el desarrollo político del Estado de México, mediante actividades académicas que fomentan el conocimiento de temas democráticos. El conversatorio que hoy nos convoca estará integrado por universitarias y universitarios a quienes les reiteramos la más cordial bienvenida. A continuación, daré cuenta de las autoridades presentes en este evento. Agradecemos la presencia de la doctora Laura Elizabeth Benumea González, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. La doctora Amalia Javier Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México. Y la maestra Patricia Lozano Sanabria, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, quien moderará las actividades de esta jornada. Agradecemos la presencia de las y los jóvenes universitarios de este espacio académico, quienes serán nuestros panelistas. Nos acompañan en este acto la doctora Paula Melgarejo Salgado, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Bienvenida. Saludamos con gusto a docentes, estudiantes, autoridades electorales, servidores públicos y ciudadanía, así como a las personas que siguen el desarrollo del evento a través de YouTube y de las redes sociales del Instituto Electoral del Estado de México. A continuación, cedo el uso de la voz a la doctora Laura Elizabeth Benumea González, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Por favor. Jóvenes, el voto difícil de conquistar por los partidos políticos. Así apareció el título de un artículo que se publicó en la revista Exploración hace algunas semanas. Y es que este sector, que representa el 30% de la lista nominal del país, es uno de los que menos participación política tiene. Doctora Amalia Javier Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, consejera maestra Patricia Lozano Sanabria, bienvenida. Todos bienvenidas a esta facultad. Saludos también a la consejera Paula Melgarejo Salgado, bienvenida a esta institución educativa. A ustedes, jóvenes estudiantes de esta facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estudiantes del Instituto Universitario del Estado de México, estimados colegas y público en general. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta institución educativa que, en cumplimiento de la promoción del conocimiento a través del pensamiento crítico y de investigación, hoy es sede de la Semana Demócrata que organiza el Instituto Electoral del Estado de México. Agradecemos a la presencia de esta institución que, con ejercicios de difusión y de promoción de la cultura política, impulsa la participación ciudadana y el ejercicio del voto. Es, en cumplimiento de un deber cívico, que las instituciones debemos de converger y de formar espacios de diálogo y de reflexión en torno a la democracia y sus valores. Sobre todo, instituciones de educación superior como esta facultad, que tienen por la naturaleza de las disciplinas que se imparten la enorme responsabilidad de orquestar acciones que motiven la participación juvenil en la vida política de nuestra entidad y de nuestro país. Esta mañana tenemos la oportunidad de escuchar las voces y reflexiones de jóvenes para jóvenes y de conocer de sus percepciones acerca de lo que significa la participación activa en política. ¿Qué nos está haciendo falta? ¿Qué podemos aprender desde el ámbito individual y el ámbito colectivo? ¿Cómo podemos involucrarnos más allá del voto? A mí, en lo personal, me interesa saber qué otras acciones podemos emprender
tener desde las universidades para que la juventud esté informada, motivada y se involucre en la toma de decisiones que a todos nos afectan. Así se celebra nuevamente que el CIEM haya mirado hacia nosotros para ser una de las sedes de esta Semana Demócrata y contribuir en el ejercicio de promover la inclusión de las juventudes en el desarrollo político del Estado de México. La política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano. Así lo dijo en la década de 1970 Eisenhower, presidente de los Estados Unidos. Así que nuevamente bienvenidos y bienvenidas a este emblemático espacio universitario. Enhorabuena, patria, ciencia y trabajo. Muchas gracias por su participación, doctora. Enseguida cedo el uso de la voz a la doctora Pamela Quino Gómez, quien nos dirigirá un mensaje. Adelante, por favor. Buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho gusto a la doctora Laura Benjamín González, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM. Por supuesto, saludo y reconozco todo el empeño de la maestra Patricia Lozano Sanabria, consejera del Instituto y presidenta de la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática. Saludo también con mucho gusto a la consejera Paula Villarejo. Por supuesto a todas y todos los estudiantes que nos acompañan, yo por ahí también a varios de los estudiantes que apenas acabamos de tomar clases, así que muchas gracias por acompañarnos. También saludo a Ana Paola, a Valeria Camacho y a Adolfo Rodríguez Jiménez, estudiantes de la licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales, y también a Julio Estrada Pérez, alumno del tercer semestre de la maestría en Administración y Gobierno. El valor de la democracia está justamente en la participación de todas y todos quienes integramos la ciudadanía mexiquense, pero el futuro está justamente en manos de ustedes, las juventudes. Y por eso para el Instituto Electoral del Estado de México son tan importantes los programas que promueven el involucramiento político electoral, como lo hace esta Semana Demócrata. Escucharles nos permite conocer cuáles son sus expectativas sobre la democracia y qué esperan sobre el proceso electoral en curso, pero también nos permite medir su visión de las instituciones y cómo desde ellas podemos comunicarnos mejor con ustedes para invitarles a ser parte de esta elección. Ser joven hoy en México, en un México revuelto, no es un reto menor. Enfrentar la falta de oportunidades, una frágil economía y la latente inseguridad que nos aqueja nos genera incertidumbre y pone en duda la posibilidad de un futuro en el que podamos cumplir nuestros proyectos de vida. Y no es un asunto de ideologías o de simpatías por un partido u otro. Es un asunto que obliga a las y los jóvenes a defender y ejercer el derecho que tenemos cada uno de nosotros y nosotras de votar por quien queramos, sin presiones, para poder escribir esta historia y cambiar nuestra realidad. Nuestro voto y no las decisiones de unos cuantos debe definir nuestro destino político. ¿Quién nos va a representar y quién nos va a gobernar? A lo largo del tiempo, las juventudes han desempeñado un papel destacado en la lucha por los derechos político-electorales. ¿Cómo podemos entender la primavera de Praga en el rol de los jóvenes? ¿Cómo hubieran resultado las transiciones a la democracia en América Latina sin su impulso y su movilización? ¿Y qué sería de nuestro país sin los movimientos estudiantiles del 68 y el 72? Si la participación de las y los jóvenes sería este mismo mundo, el mismo país, y movimientos mucho más recientes como la resistencia en Siria, mediante el cual miles de jóvenes desarrollaron una fuerte campaña en el año 2000 para expulsar del poder a Milosevic, luego de la promulgación de leyes que reprimían la libertad universitaria, estudiantes como ustedes comenzaron una operación tan intensa que centralizó el descontento nacional contra el presidente y acabó con una derrota electoral. O los indignados en España en su 15M, que en 2021 congregó a miles de personas que demandaron una democracia más participativa que les permitiera incidir en las reformas legales, garantizar el respeto a sus derechos, frenar la corrupción y recuperar la memoria histórica. Y en México, el movimiento Yo Soy 132, en el que estudiantes universitarios protestaron contra la visita del entonces candidato del PRI a la Universidad Iberoamericana y ante el descalificativo de que no se trataba de verdaderos alumnos, 132
grabaron un video en el que mostraron sus credenciales. Las juventudes se volcaron para identificarse como el estudiante 132 para demandar la democratización de los medios, exigir más debates entre los candidatos y rechazar la imposición de un presidente desde los grupos de poder. Estos hechos han sido un parteaguas para la historia contemporánea. Son las juventudes las que marcan el paso del avance democrático en todo el mundo. Y de hecho, hoy mismo, mientras estoy hablando de muchas mujeres y hombres que participan políticamente en redes sociales y a través de los medios digitales, ustedes mismos tienen el alcance, en un clic, la posibilidad de manifestarse políticamente. Si bien esa participación no necesariamente llena plazas o genera respuestas masivas, sí puede mover conciencia. Y sin embargo, nuestro reto es lograr que esa lucha histórica y esa participación digital se convierta en votos. En los procesos electorales, las juventudes participan menos que otros grupos de edad, como ya lo decía la doctora Benjamín. Solo para ponerlo en contexto, en la pasada elección del 2021, 4 de cada 10 personas entre 21 y 30 años fueron a votar, es decir, un porcentaje apenas superior al 36% de los votos recabados entre las personas que tenían 85 años o más en aquellos comicios. Debemos encontrar aquellas estrategias para movilizar las inconformidades de las urnas, las propuestas a las boletas electorales y el poder de las y los jóvenes mexicanos a la jornada electoral. Y ustedes pueden decidir las elecciones locales, y no solo las locales, sino también los resultados a nivel nacional. Nada más piensen que Toluca concentra un padrón electoral de 719,000 personas y con ellos es de los 10 municipios con mayor número de votantes en el Estado de México. Esos municipios concentran más de 6,300,000 votos, es decir, 6,2% de la balanza electoral en todo el país. De ese tamaño es el poder de su voto. Por eso hoy este encuentro, pues queremos conocer qué les interesa de la política electoral, qué despierta su interés en participar. Y creo que esta es una valiosa oportunidad para leer si los instrumentos de comunicación con los que actualmente operamos partidos políticos e instituciones son adecuados para las expectativas que ustedes tienen, o si por el contrario tenemos que revolver esfuerzos. Desde el IEM hemos desarrollado algunos ejercicios exitosos, como la consulta a niñas y niños, en donde, bueno, pues en el 2023 se realizó este ejercicio, también hemos perdido las actividades que pues tienen como finalidad promover el voto de ustedes. Para esta elección, por ejemplo, firmaremos en los próximos días con representantes empresariales un convenio para que quienes acudan a votar reciban descuentos en cafeterías, en restaurantes, en cadenas de tiendas, y seguiremos también buscando otras estrategias porque ante las constantes ataques a nuestra democracia, desde el IEM estamos seguras y seguros de que el futuro político electoral de nuestro país está en manos de ustedes, la juventud. Estamos a unas semanas de la jornada electoral más grande que se haya tenido en este país. Poco más de 13 millones de mexicanos estaremos llamados y llevados a las urnas. Y en este marco es imperante no cesar en los esfuerzos para impulsar la participación de la ciudadanía y específicamente para el Estado de México, poco más de 3,5 millones de personas jóvenes entre 15 y 29 años, más bien entre 18 y 29 años podrán ejercer su derecho al voto este próximo 2 de junio, entre las cuales seguro están muchas de las personas que nos acompañan el día de hoy. Las instituciones tenemos que apostar por la transparencia y la claridad para generar la confianza necesaria, así que bueno, pues hagan que su voz se escuche. A partir del 27 de abril también tendremos listo el sistema de candidatas y candidatos Conóceres, que es una gran herramienta para que conozcan quiénes son las candidaturas, cuáles son sus propuestas y se puedan acercar y sobre todo hacer un voto informado. La información está a su alcance. Su voto es una fuerza poderosa para impulsar el cambio y promover la justicia en nuestra sociedad. Su participación es esencial para fortalecer nuestra democracia, construir un mejor Estado y construir un mejor país. Así que vayan y voten. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México y de la directora de este plantel, y muy respetuosamente le solicitamos tomar su lugar en el público y solicitamos a los panelistas
Muchas gracias, muy buenos días, para mí un gusto poder encontrarme el día de hoy con ustedes. Primero que nada agradecer a la doctora por la sintonía, por darnos este lugar en el Centro de Estudios de la UAM, a la doctora Ana Pulido también por el acompañamiento, a la doctora Paula también por estar el día de hoy con nosotros. La verdad es muy importante este evento en este tercer día de la semana de todas las actividades que estamos llevando a cabo desde el Instituto Electoral del Estado de México, justamente porque nos encontramos con un tema muy importante sobre la importancia de las juventudes en este proceso electoral. Y qué más importante que poder escucharlos a ustedes, de poder conversar con ustedes, que nos puedan decir qué es lo que les interesa, qué les preocupa, cómo lo tenemos que hacer, como decía la doctora María, lo que estamos haciendo bien, hay que cambiarlo. Justamente también lo mencionaba la directora, el sector juvenil desafortunadamente son los que menos votan, entonces algo tenemos que hacer, algo tenemos que cambiar, y por eso es muy importante este tipo de encuentros para sobre todo escucharlos a ustedes. Generalmente nosotros venimos y platicamos, pero creo que es muy importante que sean ustedes los que nos digan justamente qué es lo que necesitan para que puedan ser parte de este proceso electoral de informativa, que lo hagan suyo y que participen en este proceso tan importante. La dinámica van a ser 3 preguntas detonadoras. Voy a hacer la pregunta y le doy el uso de la palabra a cada uno de ustedes. Tiene aproximadamente 3 minutos para contestar. Y también estarán pasando algunas tarjetas al público por si quiere realizar alguna pregunta a nuestros ponentes. Le doy la bienvenida a los 4, a Valeria, a Ana Paola, a Julio y a Alonso, para que estén ya con nosotros, y si no tienen inconveniente, iniciaríamos para poder escuchar. La primera pregunta sería, ¿qué hace que los jóvenes se interesen o les interesen en la política? Paso el micrófono y tenemos contigo, Alonso, por favor. Bueno, esta pregunta es muy importante, ya que primero hay que ver qué les interesa a las y los jóvenes. Primero, tenemos la falta de y los candidatos con propuestas realmente interesantes para que se puedan sentir representados las y los jóvenes. Además, de que las y los jóvenes prefieren no votar que verse obligados a votar por algo que no les representa o que no les transmite confianza. Es importante mencionar que además de la falta de representación, en muchas ocasiones las y los candidatos no presentan las propuestas que desean sus intereses. Para las y los jóvenes, esto es también se ven desinteresados en el ejercicio de su voto, al no sentir simpatía ni interés por alguna de las o los candidatos. Además de que la credibilidad que hay en los partidos políticos y en el sistema institucional del INE en ocasiones no es muy acreditado por las y los jóvenes, pensando que algún partido les va a robar su voto. Aunque esas son algunas de las recomendaciones que tienen la comunidad juvenil para todos. Muchas gracias, Alonso. ¿Puede usar la palabra, por favor? Gracias. Primero que nada, es un gusto para mí estar aquí con ustedes y compartir esta mesa con ustedes, con mis compañeros universitarios. Y quiero destacar algo muy importante, que en México representamos a los jóvenes cuando somos más de 16 millones de la nueva revista nominal de 18 y 29 años. Y bueno, cada uno presentamos necesidades muy diferentes a lo largo de nuestra vida cotidiana y de lo que vamos presentando día a día. Y bueno, también nos interesamos en la política porque necesitamos tener mayor representación en los cargos de elección popular, necesitamos que atiendan las necesidades y que realmente sean escuchadas. Y bueno, también la personalidad que cumplen los partidos políticos al llamar a los jóvenes para que participen en sus grupos juveniles, pero aquí es una pregunta que aún sigue siendo muy detonadora por el hecho de que si realmente los partidos políticos nos llaman para que nos escuchen o solamente siguen solo el grupo de jóvenes que está dentro de los partidos políticos. Muchas gracias. Voy a dar el uso de la palabra a Julio, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Agradezco y reconozco que se nos brinden estos espacios primeramente a los jóvenes, a la comunidad universitaria, porque creo que son esas acciones afirmativas que incentivan participar, involucrarnos en un tema tan importante como la participación ciudadana y, por supuesto, los jóvenes, que representamos un padrón electoral muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que les incentiva o qué es lo que incentiva en la participación de los jóvenes? Bueno, creo que yo en primera instancia, y me considero parte del por qué a veces no participamos, es esta consideración de que hoy invitamos a hacer política, pero solamente vas a estar allá en aquel
lugar o haciendo operación, ¿no? No te invitan a esa parte del diseño, a la formulación, a la parte técnica. Creo que el no considerar nuestras opiniones, la formación que tenemos aquí en una facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues es una formación integral, es una formación que por supuesto permite aportar desde nuestra trinchera con nuestros conocimientos a este tema, ¿no? A los temas de la política, de cómo hacer política y qué problemáticas enfrentamos los jóvenes y cómo se puede solucionar, ¿no? Creo que se tienen que gestar las propuestas y se tiene que gestar desde las juventudes, porque somos el presente y somos el futuro, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar estos problemas, ¿no? En primer instante, pues yo lo concluiría con que no participamos por la falta de este involucramiento, ¿no? Creo que el hecho que haya hoy este conversatorio, pues nos hace empoderarnos, ¿no? Ser parte, sentirnos parte de este proceso electoral. ¿Por qué? Bueno, oye, yo participé en un conversatorio y pude dialogar, discutir, debatir con mis compañeros de la facultad. Entonces, en primera instancia, estos espacios creo que nos permiten empoderarnos del proceso y ser parte del proceso, ¿no? Porque creo que a partir de este conversatorio nosotros nos vamos a llevar algún conocimiento, no vamos a ser las mismas personas después de este conversatorio. Vamos a decir, oye, los jóvenes es importante que participemos porque representamos un porcentaje importante del padrón electoral, en primera instancia, ¿no? Y cómo incentivar el voto, pues bueno, justo que los consejeros electorales abran estos espacios, consulten a los jóvenes y lleven a cabo este tipo de ejercicios, para que así pues nosotros digamos, oye, sí están tomando en cuenta la opinión de los jóvenes, sí se está llevando a cabo acciones verdaderamente para que participemos en esos procesos, ¿no? Porque debemos destacar que no participen los alrededor de 30 millones de jóvenes que conformamos el padrón electoral, participan alrededor del 16, candidata del 50%. Entonces debemos empezar a considerar este tipo de información para ver cómo atenderlo, ¿no? Atender el problema desde el problema, no desde el escritorio. Gracias. Muchas gracias, Julio. Terminamos la mejor, por favor. Bueno, primero, sumarme al agradecimiento que ya han externado y para responder a la pregunta de qué hace que los jóvenes se interesen o desinteresen en la política, primeramente yo señalaría una cuestión de representatividad. Con esto me refiero a que en nuestro país la política se usa desde la visión de la partidocracia. Entonces, esto nos sumerge en una constante de buscar las similitudes que tenemos en nuestros intereses y visiones personales respecto a las de los partidos políticos y los integrantes de sus partidos políticos, es decir, la propia ideología y los temas que se pretenden llevar a la agenda política cuando estos llegasen a ocupar un cargo de elección popular, lo que conlleva a dos posibles escenarios. El primero es que nosotros logremos sentirnos identificados, que nos mostremos afines a esas ideologías y que entonces la política se vuelva de nuestro interés y que nos queramos sumar a la participación. Pero por otro lado también existe la posibilidad de encontrar que esta afinidad es nula y que en realidad, más allá de crear un desinterés, también crea una barrera de rechazo de las juventudes hacia los temas políticos. En un segundo punto, yo señalaría la propia concepción que tenemos de la política, en tanto influye en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana, la incidencia que tiene en el desarrollo de nuestra vida y con esto hago alusión a que las y los jóvenes solemos tener una percepción aislada. Y para mí la política representa únicamente un asunto de corrupción, de mala gobernanza, de desconfianza, entonces para mí va a convertirse en algo ineficiente y reitero, vamos a tener esta barrera que limite nuestro interés, vamos a sentir rechazo por eso que conseguimos como política. Pero sin en cambio, si yo me dedico a reconfigurar la concepción de la política en mi vida, a ver que influye en lo más mínimo en el simple hecho de existir en sociedad, entonces vamos a encontrarnos con que la política tiene una incidencia muy importante y ya reconfigurado este concepto que yo tenga de política, será más probable que decida involucrarme, que me sienta atraído y que aparte considere que es la única forma de llegar al bien común, siempre incluyendo y no excluyendo los intereses de
y es que si nosotros no somos conscientes de que tiene un peso significativo en el rumbo que toma nuestra vida, entonces difícilmente vamos a sentirnos atraídos o atraídas a participar en estos temas. En el momento en que nosotros veamos que la política tiene un peso muy importante en nuestra vida y en las posibilidades que vamos a tener para desarrollarnos en lo individual y en lo colectivo, entonces probablemente tengamos ya reconfigurada esta visión de la política y queramos nosotros buscar la influencia en los temas de política de nuestro país. Muchas gracias, Ana Paula. Por sin duda, muy interesante escuchar lo que nos han dicho Valeria, Julio, Ana Paula en estas hay que ver la forma de volverlos generar más cotidianos y sobre todo también de los partidos políticos que siempre se ha dicho a los jóvenes no les interesa la política, pero no que no les interese, sino que no han logrado sentirse identificados, no han logrado justamente tanto las autoridades como los partidos políticos no han logrado que ustedes sientan que sus votos son escuchadas y que realmente tienen una consecuencia, como decía Julio, que son parte no solamente ya de resultados, sino desde toda la construcción de las propuestas de diseño que se hace para poder construir las políticas públicas, como mencionó ahorita Ana Paola, precisamente no han logrado ustedes tampoco ver la importancia de cómo ha incidido la política para que ustedes tomen algún tipo de cambio. También, como lo mencionaba un poco Alonso, pues no hay credibilidad en ninguna de las propuestas que se han presentado por parte de los actores políticos. Y lo mencionaba también Valeria, el escuchar sus demandas no siempre se ha visto reflejado en los resultados que han dado los actores políticos, y esto ha generado que no es que no participen, sino que no han hallado justamente la vía para que sean escuchadas estas propuestas, y de ahí que nosotros como autoridades tenemos que tomar nota para hacer lo que nos corresponde y llevar estas demandas también a los actores políticos. Estamos esperando, también lo mencionaba la presidenta, estamos desarrollando, por ejemplo, el programa de candidatos y candidatos conocidos, y nos ponemos a disposición de ustedes pues toda la información de las candidaturas que van a contender en el Estado de México, justo también abonando al tema de la información de que puedan ustedes ejercer un voto de manera informada y pues de acercar esta herramienta para que conozcan cuáles son sus principales propuestas, que sepan quiénes van por alguna acción de reelección, justamente para la reducción de las cuentas, de los que van a participar por primera vez por alguna acción afirmativa, así que puedan tener esos elementos y que también ustedes a partir de ahí puedan generar esas demandas, de algún momento están pidiendo su voto y pues puedan también poder participar en este proceso electoral. La siguiente pregunta sería, si tuvieran en sus manos decidir el rumbo de la promoción de la cultura política y democrática, ¿qué acciones impulsarían para aumentar la participación de las y los jóvenes en las elecciones y otros procesos democráticos? Entonces, la verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí quiero recapitular una pequeña encuesta que hice hace un tiempo para un proyecto justamente de aquí de la facultad, en donde pregunté a las y los jóvenes si han votado, por qué no han votado, y bueno, algunas de estas respuestas fueron muy significativas para las encuestas, ya que pude probar que un aproximado del 35% de las personas que encuestas votan por realmente tener ese interés por la política, por realmente hacer un cambio. El otro 20% votó porque se les dio algo cambio, por ejemplo en el Oxxo, o algunas personas que decían que afuera de las casillas les daban un helado. Y del mismo modo, los jóvenes también votaban por ese sentido de representación, porque las y los candidatos les daban ese sentido de que realmente nos está representando, realmente va a hacer un cambio para que las y los jóvenes nos sintamos representados. Además de que también esperan que existan candidatos y candidatas jóvenes. Esa es una parte muy importante que esperan, y que realmente los cargos que a los que se estén postulando tengan importancia. Muchas gracias. Escuchamos a María, por favor. Gracias. Pues primero tenemos que entender que los jóvenes tenemos la oportunidad de decidir en todo ámbito, y bueno, también debemos decidir teniendo como un resultado bien de darle la apertura para que conozcan nuestras ideas. También considero algo muy importante el papel de las instituciones que se tiene, que haga que participemos y nos involucremos en el proceso electoral y cómo se organiza
participar en el proceso democrático de nuestro país. Gracias. Bueno, ¿cómo comentar el voto o cómo no ver el día que voy a funcionar casi que como un día hoy no nos dices por qué tengo que ser yo que voy a estar ahí 8 horas o más sentado cuidando la elección, cuidando los votos? Al final ya sé quién va a ganar o ya sabemos quién va a ganar, no lo sé. Creo que cómo podemos ser más responsables y más comprometidos con este tipo de responsabilidades. Bueno, creo que se tendría que fomentar programas educativos que enseñen temas de civismo, ¿no? Habilidades cívicas desde una edad temprana y no necesariamente una reforma educativa donde tengamos que implementar acciones muy precisas, sino simplemente utilizar o hacer convenios de herramientas ya existentes, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, los estudiantes de maestría necesitamos de hacer actividades de servicio social, que es nuestro servicio social. Entonces, ¿por qué no desde el Instituto Electoral hacer convenios con los estudiantes de maestría para que vayan a hacer la promoción del voto, ¿no? Para que vayan a hacer esa concientización de por qué es importante que participamos en un proceso electoral? Vivimos en un país donde afortunadamente tenemos más de 2, 3, 4, 5 partidos, pero en los países que solamente tenemos partidos, especialmente cuáles son sus condiciones, ¿no? Político-electorales. Entonces, para generar esa conciencia, creo que necesitamos de responsabilizarnos, asumir esa responsabilidad de fomentar la responsabilidad cívica, ¿no? De nuestro papel como ciudadanos y la importancia de involucrarnos en estos procesos tan importantes. Porque creo que si no tenemos esa conciencia del compromiso, de lo que representa poder participar en un proceso electoral, ¿por qué voy a ser yo funcionario de casilla, no? ¿Qué voy a ganar? ¿Qué va a ganar? ¿Va a ser el candidato o yo? Bueno, pues justo va esto, ¿no? Y yo aporto desde mi trinchera, pues va a hacer un cambio, ¿no? Queremos que nos escuchen a los jóvenes, queremos que nos tomen en cuenta a los jóvenes, pero ¿qué hacemos nosotros para poder incidir en estos procesos? Conocemos a nuestros candidatos, los hemos cuestionado, así como tratamos a ver o a nuestro crush, ¿por qué no tratamos a candidatos, ¿no? Entonces, creo que de esta manera yo comentaría que sería una propuesta de fomentar la responsabilidad cívica de participar en el proceso electoral, ¿no? Concientizarnos y así como saqueamos y cualquier persona saquemos, ¿no? A nuestros candidatos para responsabilizarnos mediante la concientización desde las edades tempranas. Gracias. Muchas gracias. Solo te escuchamos, por favor. Muchas gracias. Pues primeramente yo apostaría totalmente por la difusión de la información, aunque parece que reconocemos hoy en día hacer llegar información determinada a un público objetivo se vuelve un reto muy complicado, no solamente en términos electorales, sino en absolutamente todo. Creo aún así que superar este reto y hacer llegar la información de manera adecuada y optimizada a las personas beneficia no solamente tener ciudadanas y ciudadanos más comprometidos, más enterados, interesados, con más acercamiento a la cultura democrática y política de nuestro país, sino que también beneficia a las propias instituciones, dado que a través de brindar la información la institución recobra su confianza con la ciudadanía, porque demuestra que está siendo transparente, que quiere participación informada, entonces es un beneficio en doble sentido. De la mano de esto, la planificación y la ejecución de proyectos en los que las y los ciudadanos puedan identificar el papel fundamental que juega la política en sus vidas. Para las juventudes, la apertura de espacios donde podamos hacer una evaluación exhaustiva de nuestro contexto, identificando así las necesidades, las problemáticas a las que se enfrenta nuestra comunidad y logrando proponer posibles soluciones que más tarde si bien podrían entablarse en un diálogo con las personas tomadoras de decisiones, también podrían no excluirnos de la aplicación de esas propuestas de solución, porque podemos incidir no solo desde nuestras trincheras, es decir, el espacio universitario, el espacio donde nos desenvolvemos, podemos también vincularnos con las organizaciones de la sociedad civil, hacer una especie de voluntariado en la que nosotros mismos seamos los aplicadores de las propuestas de solución que tenemos y que más tarde podamos entonces tomar voz también en la política ya con experiencia de que sabemos qué funciona y qué no funciona en
tiene una función ya de aplicación de las propuestas que podamos generar. Y también apostaría, como ya lo comentaba mi compañero Julio, por la cultura cívica, también desde las infancias, ya que las infancias llegan, a ver, ¿cómo llegamos a la juventud? Justo con esta percepción de que nuestra voz va un poquito abajo de la de los adultos que tienen más experiencia. La única forma en la que las juventudes van a llegar a esta edad con ganas de votar, que las primeras elecciones que tengan a la posibilidad de asistir a emitir su voto con 21 años, va a ser porque ya sepamos y reconozcamos el valor que tiene nuestra voz en la toma de decisiones, convirtiéndonos así en ciudadanos más participativos, participativas, activos y con incidencia en las agendas de las decisiones públicas. Muchas gracias, Dana. Sí, justamente creo que esa parte que mencionas sobre tener que aportar a generar esa cultura cívica desde las infancias ayudaría mucho a tener un poco más de conciencia, lo decía Julio, porque me va a dedicar a mí estar sentada más de 12 horas el día de la jornada electoral, si al final del día que va a tener una ganancia va a ser un candidato o una candidata, y yo como ciudadano realmente no me doy un beneficio, ¿no? Y decía Julio, saquemos a los candidatos, yo no sé cómo se los imagina a partir de eso, ¿no? Del programa de candidatas y candidatos, conocerles para que los puedan conocer, y justamente el papel de las instituciones de poder fomentar la participación de los jóvenes a través de convenios, a través de esas alianzas, creo que es importante para que también ustedes sean parte activa de ese proceso electoral, no solamente lo vean como el día de la jornada electoral y que no ahí se acaba el proceso o la democracia una vez que se vota, sino todo lo que viene después, las consecuencias, los resultados, quienes llegan a hacer ese seguimiento de los partidos políticos, de las promesas que hicieron, cómo se vuelve parte de la toma de decisiones, la implementación de las políticas públicas. Creo que es hacia donde tenemos que caminar y justamente buscar esos canales para que los jóvenes y también las infancias, los niños mencionaban hace rato de la presidenta, el ejercicio que hicimos con los niños y adolescentes en esta consulta de salud que se hizo en el Estado de México. Los resultados son muy interesantes sobre cuáles son las preocupaciones de la niñez, qué estamos haciendo nosotros como autoridades para justamente dar algunas soluciones y cuando lleguen a una etapa ya que forman parte de la ciudadanía y que forman parte de las relaciones públicas, con ese tipo de conciencia, atendiendo las problemáticas que tenemos justamente desde esa etapa. Sin duda creo que ahí nos queda todavía mucho por hacer, tendremos que trabajar todavía bastante en crear este tipo de canales y de hacerlos no solamente de que se sientan incluidos, sino que realmente sean parte y sus propuestas para puedan ver de alguna forma materializadas. Finalmente, para concluir, les preguntaría ¿cuáles consideran que son los mayores desafíos que enfrenta la democracia actualmente? Escuchamos a por favor. Se puede ver mediante la discusión de la información sobre los procesos democráticos, solicitar a las y los jóvenes cómo se realizan todos los procesos. Además de mejorar la calidad de las y los candidatos que representan a los diversos grupos sociales, porque sí, a pesar de que la juventud es uno de los grupos menos representados, también existen otros grupos que también les falta esa representatividad y también tienen bastante jóvenes, como los pueblos originarios. También se necesita incrementar la confianza en los partidos políticos y en los procesos de elección. Cambiar la perspectiva del clientelismo que tienen los partidos políticos para que las y los ciudadanos no somos un cliente, sino que seamos actuales los ciudadanos con votos y que no tenga que ser objeto a compra. Además del problema del clientelismo, tenemos el partidismo, ya que muchas de las familias, muchas de las y los jóvenes ven a un partido porque es el partido de su familia y votan por él porque normalmente es por el que han votado, tal cual es lo mencionan. Entonces, esto es otro de los problemas. Quitar ese partidismo y que realmente se enfoque las y los jóvenes y la ciudadanía en general en el caso con la candidata y sus propuestas, no por su partido. Gracias, Carlos. Escuchamos a por favor. Pues primero tenemos que entender que los desafíos de la democracia son globales, no son solamente en México, no son solamente en Estados Unidos, no, todo es global. Entonces yo creo que quiero destacar dos desafíos muy fundamentales, que es la manipulación de la información, que bueno, es con la difusión de noticias falsas, de la desinformación que puede distorsionar el debate público y bueno, debilita la confianza en las instituciones. Bueno, claramente los procesos democráticos y también algo muy importante, el papel de la corrupción, pues de la corrupción en el gobierno debilita la confianza también de las instituciones y aumenta el rezago social. Bueno, también si no tenemos estos problemas, efectivamente los desafíos
tendremos mayores desafíos y nos involucraremos o tendremos una sociedad cada vez más desilusionada y también estos gobiernos para tener más desilusión de la democracia. Gracias, María Julia, por favor. Gracias. Bueno, siempre entonces, oye, ¿cuál es el problema? No, si para haber problemas y problemas. Quizás somos los mismos, ¿no? Problema, queremos ser parte de la solución. Bueno, en primera instancia, y como decía Valeria, yo considero que la corrupción es el principal problema al que se enfrenta la administración pública, ¿no? Que se ha generado todo una industria de la corrupción, pues bueno, es evidente, pero ¿qué estamos haciendo para combatirla? Entonces, partiendo de eso, creo que otro de los problemas es la desigualdad económica, ¿no? Pensemos en una persona que trabaja en un supermercado o en cualquier lugar y gana el salario mínimo y su día de descanso es el domingo. ¿Ustedes creen que la persona va a querer descansar y estar con su familia en su casa o va a querer ir a estar más de 2 horas a un sitio? ¿No? ¿Cómo lo vamos a fomentar esto? ¿Cómo vamos a dejar de verlo como un sacrificio? Bueno, con esta conciencia cívica que debemos de ser tempranas, ¿no? Porque ¿qué va a decir la persona, no? ¿Qué voy a hacer yo? Al contrario, aquí gano tiempo con mis hijos, gano tiempo en mi casa, descanso y demás. Entonces, creo que se necesita combatir el tema de la desigualdad económica y la concientización política. La otra que es la polarización política, que como yo lo decía a mi compañero, bueno, es que mi familia pues es del partido opositor, pues yo no sé quién es el candidato, yo no sé qué propuestas trae, pero el opositor es el bueno porque mi familia lo dice. Exacto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos evitar esto? ¿Cómo podemos combatirlo? Con estas herramientas que el IEM pues, está dando a los ciudadanos, ¿no? Que conoce a sus candidatos, ve, saquealo, ve dónde ha estado, qué puede estar ocupado. Y la otra, la manipulación de la información. Creo que estamos en una era de gran fluidez de la información, pero ¿qué tipo de información nos llega, no? ¿Qué tipo de información estamos consultando? ¿Qué tipo de información leemos día a día? Y bueno, el gran reto de cómo incentivar esta participación ciudadana. Nuevamente, ¿cómo incentivamos la participación ciudadana? Creo que es importante que tengamos en cuenta principalmente el tema de la corrupción, porque como bien lo decía mi compañera Valeria, fomenta el rezago social, fomenta el rezago económico, hace que crezca la desconfianza en las instituciones públicas y que por eso debemos de creer en nuestros actores políticos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Julia, te escuchamos, por favor. Gracias. Pues hablando de la juventud, que para esta nominal del electorado de este año representa poco más de 26 millones de posibles votantes, el mayor reto al que se ha enfrentado la democracia es el abstencionismo y el desinterés por parte de las juventudes, como ya se ha venido reiterando, para ejercer su derecho al voto, para participar en los procesos democráticos de nuestro país. Pero tristemente hay un desafío mayor al que presenta la democracia, y es que el Latinobarómetro 2023 nos señala que el mayor problema real es la legitimación que tiene la democracia en nuestro país, ya que solo 35% de nuestra población considera que este es el modelo más eficaz de gobernanza, comparado y solamente restando 2 puntos porcentuales con un 33% que considera que un régimen autoritario sería en muchos casos conveniente a uno democrático siempre y cuando este demuestre eficacia. Es sin duda alguna un escenario desalentador para nuestro país. Parece que la democracia está viviendo un periodo complicado, pero a mí me gusta verlo desde el lado positivo y creo que esto se puede transformar para reconfigurar la percepción política que tenemos en nuestro país, aumentar favorablemente los índices de participación e incidencia política desde la ciudadanía. Y esto me recuerda a una frase de Theodore Roosevelt que nos decía que una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia. Yo afirmaría que el día de hoy en nuestro país la mayor contradicción que tiene la democracia es la de responder a la ferviente demanda de que se reconfigure, de que se adapte a las necesidades de la ciudadanía, no para ser como es ahora ni para volver a ser como es antes, sino para que cada vez sea más grande y más democrática. Gracias. Muchas gracias, Diana, perdón. Creo
porque nuestra familia ha votado mayoritariamente, entonces perdemos ese desinterés, ya no sabemos ni siquiera quién es el candidato, qué es la propuesta, si realmente me identifico con él, simplemente voto porque es una costumbre, ya le perdí el interés y no ha logrado conectar nuevamente para interesarme en los actores políticos que están demandando mi voto. Creo que también es algo en lo que tenemos que trabajar, entonces los partidos es un gran reto justamente que puedan identificar y que se hagan cargo de las propuestas que hacen como candidatos, no solamente como partido, para que se puedan sentir identificados. También nos mencionaba Valeria justamente el tema de la manipulación de la información, que esto como debilita a las instituciones. Creo que entre más transparentes seamos las instituciones, entre más mostremos todo el trabajo que hacen, también abona a este tema de que se tiene muchas veces que reflexionar cómo se hacen las cosas, el tema de la corrupción. Creo que finalmente son cambios estructurales que tenemos que ir trabajando como sociedad para poder transformar la democracia, como mencionaba ahorita Dana en esta última intervención. El tema de la información que tenemos de las redes, yo creo que también es un nuevo reto que está viniendo desarrollando con este nuevo modelo de comunicación que tenemos, y es ahí donde también, por ejemplo, el INE tiene un programa que se llama Certeza, en donde se mandan las noticias que pueden causar alguna duda si son ciertas o no, y se trata justamente de verificarlos. Algunos medios también lanzan este tipo de propuestas, en donde se trata justamente de verificar estas noticias falsas que en general se hacen ya muchas ganas al día de la jornada electoral, que si se borra la marca, que si ya compraron las boletas, en fin, todos estos videos que salen y salen cada proceso electoral y que tienen que llegar a desmentir, y sobre todo por el uso también de las redes sociales, que pues no se encuentra regulado, también está dentro de la libertad de expresión, el tema de los votos, el tema de las campañas negativas, toda la información que vamos recibiendo para poder ejercer nuestro voto. Creo que también es un gran reto de cómo la podemos dividir en el tema de la legitimación de las democracias. Y justamente mencionaban también, mencionaban ustedes, pues que hay que transformar esa democracia, porque los datos que nos menciona Ana pues son muy interesantes. Las personas cada vez están más dispuestas a aceptar un régimen autoritario con tal de recibir cierta seguridad. También nos mencionaba Julio, pues yo que gano hoy a sentarme ahí 12 horas a contar votos, si realmente no voy a tener ningún beneficio, y es justamente parte de los retos que tenemos de cómo afrontar los problemas que estamos viviendo actualmente dentro de las preguntas. No vienen dirigidas en particular, entonces voy a retomar algunas 5 porque si no, no acabaríamos el día de hoy, y las igual al centro y que les quiera dar respuesta para dar el uso de la palabra. Fernando Vázquez le tocó una pregunta: ¿por qué sí o por qué no hacer obligatorio el voto? Si no tiene inconveniente, ¿hago 3 o una y cada uno? ¿Una? Ok. ¿Por qué sí o por qué no hacer obligatorio el voto? ¿Sí la quieres contestar? Adelante, por favor. Es un poco impopular mi respuesta, porque he visto que últimamente se ha popularizado la idea de hacerlo obligatorio, y aunque sí está en nuestra Constitución como obligatorio, la demanda es que se aplique una sanción en caso de no aplicarlo. Lo que yo considero es que la ausencia de participación no es necesariamente el absoluto desinterés, sino más bien la desilusión de la población frente a los partidos políticos y lamentablemente también frente a las instituciones electorales. Entonces, ¿por qué no, en lugar de empezar a pensar qué castigo se le podría dar a la gente por decidir no votar, porque no confía en que su voto se va a ver reflejado en los resultados de la urna, darles la oportunidad y la certeza de confiar en sus instituciones, tener cada vez más credibilidad desde los actores políticos, y entonces que la decisión sea completamente libre, pero también completamente informada y decidida el día que salgan a la urna? Muchas gracias, Ana. ¿Alguien más quiere comentar sobre esta pregunta? ¿No? ¿La sigue? Ok. Claudia López pregunta: ¿qué opinan de los políticos de TikTok si realmente se acercan a las comunidades? ¿Quién le quiere contestar? ¿Valeria? Oye, es una pregunta algo compleja en realidad, porque sí puede llegar que la gente un poco más como juventudes, pero a veces yo lo he comentado con mis amigos, los frames o todas las cosas que hacen es como, o sea, realmente me representa, realmente es lo que yo quiero. Entonces llega a ser muy personal, pero es válido que tomen esos mecanismos para fomentar su trabajo, para que saque, o sea, para que haga su participación. Entonces, pienso que sigue siendo muy debatido este tema de que los políticos en las redes sociales
Muy bien, ¿alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Nos adelante, por favor. De esta parte también pues, podemos resaltar que realmente la discusión de los partidos políticos y de las candidatos que realizan especialmente conflictos, pues no se dentro de ellos es bastante nuevo y pues realmente se podría un campo de oportunidad, pero que se necesita darle bastante trabajo para que realmente se pueda discutir bien lo que quieren decir y que sea efectivo esta discusión. Muchas gracias. Fernanda nos pregunta, aun cuando se llegue a tener esta conciencia crítica, ¿se podría generar un cambio sobre las elecciones? Julio. Muchas gracias, Fernanda. En la maestría llevamos una materia que se llama Ética para la Administración Pública y los grandes pensadores, los clásicos pensadores, afirman que una sociedad puede ser consciente solamente desde el conocimiento. Entonces, retomando incluso la primera pregunta de qué pasa si hacemos un voto obligatorio, ¿no? O votas o te cobro 500 pesos, pues todo el mundo voy a votar, pero ¿cuál va a ser la efectividad del voto? Vuelvo a anular o van a votar más porque la familia vota. O sea, sí debemos de promover más la conciencia y el conocimiento. O sea, definitivamente yo le apostaría justo a crear esta conciencia porque es algo que se ha dicho desde la antigua Grecia, Roma. Es todo un constructo histórico, filosófico que aporta respuesta. Muchas gracias. Y la última pregunta para poder también terminar el programa sería la pregunta de Iñaki. ¿Cómo se planea integrar a sectores estudiantiles al mundo político si reducimos a un nivel de comunismo? Ahí se da nada. Probablemente esta percepción de infantilizar a las personas que ya estamos en edad para tener incidencia, y no solo porque cumpliendo la mayoría de edad podamos tener incidencia, lo que podemos hacer es tener nuestro derecho al voto, pero la incidencia en temas políticos en realidad la tenemos desde siempre, porque como mencionaba, vivimos en sociedad y eso demanda la sociedad también a través de las individualidades. Entonces, lo que yo me atrevería a señalar es que viene desde la autopercepción que nosotros construyamos y yo me creo capaz, yo creo que tengo algo que aportar, porque todas las personas tenemos algo que aportar, tenemos intereses distintos, sí, pero cada interés es válido, claro que sí. Entonces, si yo reconozco mis propios intereses y puedo a través de ellos incidir en la vida política, entonces la barrera que limita cómo me vean nosotros puede transformarse a partir de mi propio actuar. Muchas gracias. Gracias. A ver, vamos a hacer una breve dinámica. Levante la mano. ¿Quién piensa en qué distrito vive? ¿Quién sabe en qué distrito vive? Sí, ok, local y federal. ¿Conocen a su diputado local o federal? Sí, bien, participativa, platicaba menos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bueno, pues ¿cómo vamos a combatir esa etiqueta que tenemos de que no sabemos, que no tenemos propuestas? Primero, conociendo quiénes nos están representando y segundo, cómo nos vamos a acercar a quienes nos están representando, ¿no? Y bien lo decía la consejera que hay después de las elecciones. Ya decía el presidente al alcalde municipal, ya decía al gobernador, gobernadora, ya decía a la o los diputados, ahora que ya más voten y participación ciudadana quedó el 2 de junio y ya, ¿no? Desde el instituto se le da un seguimiento y como sociedad tenemos que darle un seguimiento. Oye, presentaste 68 propuestas, ¿cómo vamos? Hay un semáforo, hay indicadores, ¿qué proceso lleva? ¿No? Entonces creo que sería una pequeña acción para poder estar estas decisiones. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta aquí dejaríamos justamente las preguntas. Me comprometo a la verdad que no sé si nos podemos pasar a nuestros participantes y que la puedan consultar en nuestro micrositio de la Semana Demócrata para que ustedes lo puedan también ahí consultar. Agradecer mucho a Julio, a Valeria, a Dana y a Alonso por esta participación. Sin duda es muy enriquecedor escucharlos, ver puntos de vista, hacerles la invitación también a que puedan consultar los estados que trajimos por parte del Instituto, donde tenemos más información para que ustedes puedan consultar y pues le doy la palabra a nuestro testimonio. Muchísimas gracias.
directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, por su participación en el conversatorio y en su poder juvenil en la selección. En el marco de la Semana Demócrata, Solugar México, 17 de abril de 2024. Firma la doctora